¿Cualquiera puede mandar? No, sino solamente los más capaces, los más inteligentes, aquellos designados por Dios para gobernar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿el rey es un demócrata? No, no es un demócrata. ¿Es un seguidor de los pensamientos modernos de Kant, de Descartes? No, es un seguidor de ¿quién? De San Agustín. Para San Agustín, la historia del hombre, ¿quién lo hace? ¿El mismo hombre libre o lo planifica Dios? Claro. Por lo tanto, la historia del Perú también fue una historia planificada por Dios. La invasión española por Dios. Y eso no puedes cambiar, decía Herrera. Por eso lo correcto es solamente que algunos gobernantes tengan el mando. Para Benito Lazo, no es así. Para Benito Lazo, la cuestión es entender al hombre como un sujeto libre. Y como es un sujeto libre, entonces quien manda no son los elegidos, sino la mayoría. Eso es la famosa tesis de la soberanía de la mayoría, generada por hombres como Benito Lazo, hombres influenciados por el pensamiento de la modernidad. ¿De acuerdo? Ahora, eso no significa que esta época que estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX sea un periodo en la cual se acaba en las primeras décadas. Esto continúa más adelante con todo un movimiento. ¿Se acuerda de Ricardo Palma, no? ¿No es cierto? Ricardo Palma ya es de finales del 19, ¿no es cierto o no? Claro, Ricardo Palma es un romántico, es una persona que genera toda una especie de atmósfera cultural a favor de una especie de añoranza de la época colonial. Y es por eso, mira, y es por eso que hombres como Manuel González Prada, que es un hombre realista, ¿o no es así? Que dice, no, dejemos de estar soñando, ¿no? Del pasado bonito, no. ¿Cómo son las cosas realmente? ¿No es cierto? Es que González Prada en filosofía se ubica en una época fundamental que se llama el positivismo. A ver, profesor, ¿quién es el fundador del positivismo a nivel mundial? Augusto Comte. Claro. ¿De qué país es Comte? Francia. ¿No es cierto? Perfecto. Pero también Comte, más de esas épocas, había otro pensador llamado Herbert Spencer. Y más aún, maestros, más aún. El pensamiento de Spencer, por acá, por estas tierras, fue aún más conocido que el del mismísimo Comte. Más o menos alrededor de la década de los 60 del siglo XIX, llega la ideología positivista a América y en particular al Perú. Algo básico y fundamental está el asunto de un intelectual peruano llamado Manuel Vicente Viarán. Él es un pensador egresado de la Universidad de San Marcos y él consideraba lo importante que es el desarrollo de la industria y de la tecnología. ¿Ustedes recuerdan que es un positivista? Para un positivista, ¿qué es aquello que permite el progreso? ¿La religión o la ciencia? La ciencia. Por lo tanto, ¿los positivistas serán amigos de la religión? No. ¿De la metafísica? No, de ninguna manera. De ahí que González Prada va a decir lo que tú lees acá, pues, ¿no es cierto? Que la metafísica, la escolástica, la religión permite el progreso o impide el progreso. Impide el progreso. Es por eso que González Prada, dentro de su óptica realista, considera el indígena no es un hermanito menor, ni es una bestia salvaje por naturaleza, como lo decían pues estos señores coloniales del siglo XVI, para nada. Si el indígena tiene una condición de inferioridad, no es tanto por su naturaleza, sino por una cuestión económica. Es porque el indígena es un sirviente de los hacendados. Y lo peor, dice González Prada, es que el indígena no se da cuenta de esa condición porque el indígena, aparte de sirviente, se le inculca educación religiosa. Por tanto, la religión justamente hace que el indígena no se dé cuenta, ¿no es cierto? Eso significa que solo con una educación de carácter científica, el indígena podrá darse cuenta y podrá rebelarse ante la sentada. ¿Es cierto? Esa es una cosa interesante porque González Prada evalúa ese punto de vista a partir de sus conocimientos de historia también. Tú sabes, por ejemplo, de que los pensadores, los intelectuales del siglo XVIII y los pensadores modernos en general fueron los promotores, los ideólogos de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? De la independencia de Estados Unidos. Y hace unos 10 minutos estábamos hablando de cómo la importación de la ideología moderna hizo pues de que las repúblicas americanas apareciesen, ¿no es cierto? De que sea la famosa independencia.
O sea, para González Prada, por el conocimiento mismo de la historia y de la cultura, es que el pensamiento moderno la causa de la liberación del hombre. En esa tesis lo tenía bastante claro. ¿Más o menos hasta ahí? ¿Listo? Perfecto. Ahora, y algo fundamental de González Prada es su posición ya un poquito tardía del anarquismo. ¿Alguna vez usted ha escuchado que es un anarquista? A ver, ¿qué es un anarquista? Digamos, a ver, ¿el anarquista es una persona que acepta algún dominio? No. ¿Algún mando? De ninguna manera. Los anarquistas son partidarios de la abolición de toda autoridad, porque consideran que las autoridades limitan la libertad del hombre. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado está coludido, dice González Prada, con la aristocracia y con la iglesia. El Estado impide el desarrollo nacional, por lo tanto, lo correcto es abolirla, dejarla de lado. Esa posición se llama anarquista. Y si algo bueno, por decirlo de una manera, tiene el anarquismo en la historia del Perú en las primeras décadas del 20, es que el anarquismo fue una de las primeras ideologías de las primeras organizaciones obreras. Claro, inclusive antes de la llegada del socialismo al Perú, ya los obreros que luchaban por cuestiones básicas como la jornada de 8 horas tenían la ideología anarco-sindicalista. Y eso es algo importantísimo. Ahora, es bien sabido por todos nosotros que el positivismo fue un movimiento mundial, ¿no es cierto? Como lo estamos comentando ya hace un ratito con este asunto de la réplica del desarrollo de las corrientes de pensamiento peruano. Entonces, ante el avance positivista, la Iglesia Católica no se queda con los brazos cruzados. La Iglesia Católica reacciona, ¿o no? Reacciona promoviendo una ideología académica, metafísica y a favor muchísimo de la religión. Esa ideología tiene un nombre, se llama el espiritualismo, que parte de la tesis de que la ciencia lo explica todo. No, que la ciencia tiene limitaciones. Cuando tu profesor de biología dibuja una célula para explicarnos acerca de ella, de las células, el profesor de biología está obligado a que, entre comillas, con su dibujo, detener la realidad. ¿O no es así? El dibujo de la célula no es algo quieto, no es algo estático, ¿o no? Sí. Pero las células que están en el cuerpo y en las plantas son entidades quietas, estáticas, no, sino son dinámicas. Entonces, la ciencia, al ser puro cálculo, ¿no es cierto?, pura medición, está obligada a, entre comillas, detener a la realidad. Tu profesor de química, nosotros, ustedes, en realidad llevan pues química, ¿no es cierto? Tu profesor de química somete todo a sumas, ¿no es cierto?, a cálculo. Tú te vas al mar, tú te vas a los ríos y tú ves cálculos, tú ves sumas y restas, no, tú ves flujo, ¿no es cierto?, dinamismo, vida. Eso es lo que percibimos, ¿o no? ¿Cierto? Entonces la ciencia, dicen los espiritualistas, es muy fría, es muy mecánica, está obligada a fragmentar todo, a detener la realidad. Por tanto, la ciencia puede ser muy bonita, pero la ciencia no comprende el dinamismo, la vida que existe alrededor de nosotros. Esa es la primera posición de los espiritualistas. Por tanto, dice ellos, el orden que existe en el mundo alrededor de nosotros y que se ha estudiado muy bonito por la ciencia, se debe a la capacidad creadora del espíritu, dicen ellos, capacidad irracional, espontánea, totalmente vivificante. Tú tienes religión, ciencia y arte, y no es porque esté en la pizarra, sino es porque lo sabes tú. ¿Dónde el hombre es más libre? ¿En la religión, en la ciencia o en el arte? El arte. ¿Se entiende por qué no? Claro, en religión, dogmas, es así, 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 ¿cierto? Ciencia es, tienes que estudiar de esa manera, ¿no es así? En cambio el arte, lo que quieras, libertad. La capacidad creadora solamente la encuentras gracias al arte. ¿Quién dice? Alejandro Deusto. Y el mérito de Deusto es que él fue el primer, dice la el primer filósofo profesional del Perú. Y la tesis de Deusto, ¿cómo se llama? Libertad y orden. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, resulta, dice Deusto, que la historia universal no lo hacen tanto las